Hay innumerables profesiones en el mundo, pero solo unas pocas pueden elegirse verdaderamente. Incluso para el trabajador Chris, la vida que envidia solo puede permanecer en sueños. No todas las personas pueden llegar a la meta después de trabajar duro. Después de todo, todo está determinado por los antecedentes de cada uno. Cada vez que Chris pasa por la tienda de equipos, le gusta entrar y echar un vistazo. Al mirar la armadura, espera poder usarla algún día también. Sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas sobre sus propiedades. Evaluó cuidadosamente las estadísticas que ofrecía el equipo. Mientras tanto, un hombre llamado Lucas entró a la tienda con su mayordomo. La recepcionista inmediatamente los entretuvo y les mencionó sus nuevos productos. Mientras hablaban, Chris pasó para comprobar los otros modelos. Con él cerca, Lucas notó su presencia y lo miró. Preguntó si era periodista, a lo que la recepcionista respondió que era un cliente habitual. Ahora que llamó su atención, Lucas se acercó a Chris, activó su habilidad de percepción y vio que solo estaba en el nivel 3. Luego preguntó qué estaba escribiendo Chris. Después de ver que estaba escribiendo los pros y los contras de diferentes equipos, comenzó a reprenderlo. Chris estaba desconcertado. ¿Por qué este hombre de repente hablaría mal de él de la nada, pensando que es mejor evitarlo? Se disculpó, pero Chris se alarmó porque el hombre le estaba tocando el hombro. Por instinto, inmediatamente le quitó las manos de encima a Lucas. El hombre entendió mal esto y se enojó muchísimo. No sabía que Chris estaba teniendo una reacción alérgica cuando, al entrar en contacto con Lucas, manifestó el equipo de su brazo y apretó el puño, lanzando un puñetazo destructivo al estómago de Chris. Chris se arrodilló en el suelo dolorido mientras Lucas seguía mirándolo. La recepcionista rápidamente le preguntó si estaba bien, a lo que él dijo que estaba bien mientras se tapaba la nariz sangrante. Luego Lucas amenazó con matarlo si volvía a verlo. Chris se fue rápidamente, mientras la recepcionista lo miraba preocupada. Al salir del edificio se reveló que es un aventurero sin profesión. Un día, de repente aparecieron extraños portales en todo el mundo. Con el tiempo, la cantidad de monstruos que salían de allí aumentó. Solo los aventureros con poderes especiales son capaces de matarlos. La gente común adquiere la profesión de aventurero al matar a su primer monstruo. El proceso es similar a dibujar un personaje poderoso o una recompensa en un juego, pero cuando Chris dibujó su personaje no consiguió ninguna profesión. La profesión de aventurero había sido una industria conocida desde entonces, y la gente corriente como él solo podía ser devorada en esta búsqueda de recursos. En algún lugar de un distrito de edificios abandonados se puede ver a varios aventureros de nivel medio esperando su ataque. Entre ellos estaba Chris, preguntándose por qué hay tantos aventureros de nivel 20. De repente vio a dos conocidos que lo llamaban para que viniera. Eran su tío Zen, Charles y Yuri, preparándose para asaltar el calabozo. Chris especuló que esta mazmorra tiene alguna salida especial y revisó su cuaderno. Fue entonces cuando Kia, un sanador de nivel 6, saludó a su grupo. Luego preguntó por qué Chris estaba tomando notas, a lo que él dijo que podría ser útil, pero ella preguntó de qué sirve esto cuando no tendrán la oportunidad de saquear la mazmorra. Aún así, Chris cree que sus notas le dan más posibilidades de sobrevivir. Chris y Kia luego miraron mientras se abría la puerta de la mazmorra. De ahí salió nada menos que Lucas, el aventurero de antes. Deshabilitó su habilidad y les dijo a todos que comenzaran. Chris lo reconoció y se preguntó qué estaba haciendo allí. Luego se volvió hacia su mayordomo y le dijo que recogiera su equipo del almacén. Mientras miraba hacia un lado, notó una figura familiar. Mientras tanto, Chris inmediatamente se dio la vuelta para evitarlo. Pero ya era demasiado tarde. Lucas ya lo había agarrado del hombro. Luego lo amenazó por no tomar en serio sus palabras la última vez. Esta vez, Chris tomó represalias con valentía y se quitó las manos de los hombros. Las venas casi se salen de la cabeza de Lucas por la molestia. Agarró la cabeza de Chris y luego le dio un brutal rodillazo en el estómago. Luego conjuró enormes llamas de su mano, amenazando con matarlo de verdad. Pero al ver que tenía reacciones alérgicas por su tacto, finalmente entendió lo que estaba pasando. Estaba enojado y apuntó sus llamas hacia arriba. La bola de fuego de destrucción se infló mientras los espectadores observaban. A continuación se produjo una poderosa explosión que provocó que todos entraran en pánico. Luego el oficial de seguridad lo llamó, a lo que él dijo que era solo una broma. Luego lo reprendió por ser una persona alérgica a la magia. Apretando los dientes, Chris solo pudo ignorar sus comentarios. Kia inmediatamente corrió a ver cómo estaba Chris.
Mientras tanto, los lacayos de Lucas sonrieron al ver el extraño hábito de su presidente. Luego Lucas se volvió hacia ellos, dejando el favor especial en sus manos. Ahora que todo está arreglado, se instó a todos a hacer fila y entrar al calabozo. Kia preguntó cómo se sentía Chris, a lo que él dijo que estaba bien. El portal conduce a otro mundo y emite continuamente poder mágico. Esta es una mazmorra de nivel E y Chris solo está allí para recolectar minerales. El portal solo se cerrará después de que terminen su trabajo, pero la mazmorra cae y el botín del jefe no es suyo. Cuando Chris entró al portal, tuvo que apretar los dientes de dolor. Finalmente, han llegado al interior de la Torre del Olvido. Chris cruzó con éxito la puerta de la mazmorra sin ningún problema, pero estar expuesto a una inmensa magia desencadenó sus reacciones alérgicas. Se apretó el pecho mientras comenzaba a sangrar y se arrodilló en el suelo. Quilla y otros aventureros lo comprobaron de inmediato. Al observarlo, los demás observaron lo rara y lamentable que era su enfermedad. Chris solo pudo soportar tanto el dolor como sus palabras en silencio. Poco después de entrar, se instó a todos a comenzar rápidamente. Quilla miró a su alrededor, preguntándose a dónde se había ido Chris de repente. Luego vio su figura enérgica extrayendo los minerales. Los otros aventureros se preguntaron si realmente estaba de acuerdo con trabajar duro después de vomitar sangre. Resulta que su condición es ampliamente conocida como la del aventurero abandonado. Es una enfermedad tan rara como los trabajos ocultos durante el despertar de un aventurero. Sus cuerpos rechazan el poder mágico de los aventureros, provocando reacciones alérgicas. Muchos de los que han padecido esta enfermedad han muerto repentinamente durante el combate de habilidad. Esta es la razón por la que nunca podrán obtener la profesión designada. Chris continuó extrayendo minerales, golpeándolos implacablemente con un pico. Como no puede luchar, solo puede confiar en la pequeña experiencia de la exploración para subir de nivel. Su enfermedad se puede tratar en el extranjero, pero requiere unos honorarios elevados. Luego se metió la mano derecha en el bolsillo y sacó un anuncio de contratación para asesores estratégicos. Apretó el aviso de reclutamiento en sus manos mientras respiraba profundamente. Entrecerró los ojos, decidido a volver a ser un aventurero. Después de bastante tiempo, finalmente llegaron a su última carga. Chris recogió los minerales mientras se preparaban para partir. Luego miró hacia adelante y de repente sintió algo extraño. Vio la torre de la sala del jefe desde lejos y sintió maná proveniente de ella. Pero entonces se quedó perplejo al ver dos torres de salas de jefes. De repente, alguien desató un ataque detrás de Chris. Cuando cayó al suelo, los lacayos de Lucas se levantaron para cuidarlo. Chris apretó los dientes al pensar en Lucas, preguntándose por qué lo está apuntando. Mientras se aferraba a su herida, los lacayos dijeron sarcásticamente que lo iban a ayudar con su enfermedad mágica. Se preguntó si incluso vivir es pecado para ellos odiar a un aventurero inútil como él. Mientras se levantaba, Kia y los demás lo miraron preocupados. El hombre prometió usar habilidades del más alto nivel para matarlo de una vez. Chris apretó los dientes y sonrió con amargura. Finalmente se dio cuenta de que esto era lo que Lucas quería decir antes al ayudarlo. Miró sus miradas con desdén, preguntándose qué sabían de él. Estaba completamente frustrado al ver a estos tontos jugando como si fueran dioses. Mientras tanto, se escuchó la voz de Lucas hablando dentro de un auto. Declaró que la basura solo hay que tirarla y a nadie le importará. También confía en que sus planes de limpiarlos no fracasarán. Pensar en que nadie escapará vivo del calabozo lo hace feliz. Después de todo, el mundo siempre gira en torno a los fuertes. De regreso al calabozo, sus lacayos finalmente desataron un poderoso golpe para matarlos a todos. Chris tuvo suerte de haber evadido el devastador ataque. Apretó los dientes, pensando que era un hechizo básico de bola de fuego. Se dio cuenta de que al final estas personas solo querían torturarlo. Continuó huyendo, pero otro ataque interceptó su camino. Se produjo una poderosa explosión que hizo caer rocas y escombros. El hombre apretó los dientes, emocionado de que su ataque finalmente alcanzara a Chris. De la explosión salió Chris, cubierto de chispas azules. No puede aceptar este tipo de destino y se prepara para tomar represalias con una habilidad mágica. El hombre lo miró con ojos penetrantes. Luego se alarmó al ver a Chris preparar un ataque mágico, pero la mera activación de la magia hace que su corazón se ponga rígido, haciendo que Chris sufra un dolor inimaginable. Cayó al suelo, incapaz de continuar su ataque. Apretó los dientes y tosió cuando le pisaron la cabeza. Luego lo apuñalaron sin piedad y continuaron reprendiéndolos.
Tosió mucho, pero aguantó. Tenía mucho dolor y sentía que iba a morir. Se preguntó por qué tuvo que morir sin poder. Esas preguntas atormentaron su mente mientras su conciencia se alejaba lentamente. Se preguntó por qué deberían decidir sobre su vida. De repente apareció una notificación sobre anomalías en la mazmorra. El monstruo jefe de la mazmorra fue reemplazado por un nivel de infierno. La torre comenzó a temblar mientras emitía una inmensa presión por todo el lugar. El suelo tembló como si temiera por la llegada de los poderosos. El hombre solo pudo echar un vistazo al ataque entrante, pero nunca tuvo la oportunidad de esquivar al hombre misterioso. Mientras su conciencia se desvanece, Chris se pregunta qué estaba viendo. Para él, dos dioses de la muerte han descendido para llevárselo. En realidad, son los segadores de almas, la impermanencia en blanco y negro. Chris se encontró parado en un vacío desconocido. Se preguntó dónde estaba y qué estaba pasando. El sistema detectó la entrada del jugador a este extraño espacio. Chris escuchó esta voz y se preguntó de dónde vendría. Luego encontró un pequeño artefacto frente a él. Lo miró, preguntándose qué era esa cosa. Especuló que la voz provenía del interior de la caja, por lo que metió las manos para comprobar el interior de la caja. Luego se sorprendió al sentir que algo de repente le mordía las manos. La caja se transformó en un cepillo y lo llamó irrespetuoso. Luego preguntó si fue él quien activó el sistema. Mientras Chris se preguntaba por qué estaba tan vacío, el pincel se atrevió a no estar de acuerdo. Después de todo, la puerta del inframundo está justo bajo sus pies. Su rostro palideció, lleno de temor al darse cuenta de lo que estaba pasando. Todo el lugar comenzó a temblar mientras la maleza confirmaba su muerte. Chris no podía creerlo. No podía aceptar que estaba muerto. Recordó sus últimos recuerdos de luchar contra el enemigo, apretando los dientes mientras lo pisaban. Recordó cómo lo mataron cuando estaba en el calabozo. Su rostro se llenó de pavor al recordarlos y dejó escapar un grito agonizante, lleno de desesperación al darse cuenta de su destino. El cepillo no pudo evitar criticarlo por hacer un desastre en un lugar público. Chris solo quería curar su enfermedad y convertirse en aventurero. Al ver su estado de ánimo, el cepillo se ofreció a consolarlo y le dijo que de todos modos no vale la pena vivir la vida. Luego le dijo que dejara de perder el tiempo porque necesitaban continuar adentro. Las puertas del inframundo se abrieron lentamente. El pincel le dijo que viniera mientras le preguntaba qué le sucedería después de su muerte. Brush comentó que está aceptando la verdad de su situación con bastante rapidez. Cuando llegaron al lugar, Chris se preguntó por qué estaba tan oscuro. Luego, las antorchas se encendieron solas al pasar. Allí descubrió que esta gran sala era en realidad un lugar de juicio para los muertos. Se quedó mirando el lugar con asombro, a lo que el pincel lo llamó paleto. De repente, Chris notó algo detrás y se dio la vuelta. Cuando miró, vio la figura gigante de un hombre vestido con una túnica real. El pincel le dijo que presentara sus respetos al cuerpo del rey llama. Al ver que no tiene ni idea, el pincel lo reprendió mientras le explicaba quién es. Resulta que las almas muertas vienen al inframundo para ser juzgadas. Las personas malvadas caerán al infierno para ser castigadas por la eternidad, y el rey llama es el único que puede juzgarlos como gobernante del inframundo. Chris finalmente recordó la mitología sobre un dios que escribe la duración de la vida de los vivos. Ahora que se ha dado cuenta, pregunta frenéticamente por qué Llama estaba muerto. Al ver que se muestra escéptico, el pincel señaló los escritos en la pared. Chris lo miró y se preguntó qué había grabado en la pared. Le resulta extraño que el idioma no le resulte familiar, pero puede leerlo. Descubrió que estos grabados son registros. También vio que el daño al lado es de un mural. Le sorprendió ver que se trata del rey Llama luchando contra alguien. También encontró algunos otros contenidos poco claros al lado, pero combinándolos con el texto, el significado general queda claro. Llama fue derrotado y decapitado, y su cuerpo fue enterrado aquí, y el muro está lleno de sus acusaciones y resentimiento hacia alguien. Ahora lo tiene claro. Esta es una guerra entre los gobernantes del mundo. Luego el sistema le presentó la misión de encontrar al verdadero jefe de Llama. Esta es la prueba que el cepillo mencionó anteriormente, lo que le permite revivir al finalizar. Se sorprendió cuando el pincel reveló que estaba medio muerto. Chris estaba muy molesto y lo noqueó antes de comprobar la misión. Contempló su situación, sopesando los pros y los contras. Pero al ver la recompensa que puede curar su enfermedad, estuvo muy tentado de hacer clic en sí y aceptar la tarea. Aparecieron varias cabezas flotando en el aire mientras aceptaba la misión.
Comenzaron a mirarlo con expresiones extrañas, pero para su sorpresa aparecieron más cabezas y lo rodearon. Miró a su alrededor confundido, preguntándose ¿qué son esas cabezas? El juicio ha comenzado y solo una de estas cabezas es real, pero hay innumerables cabezas y no está seguro de cómo encontrar la cabeza real. El cepillo dijo que no se llamaría juicio si fuera fácil. Con esto, Chris no tuvo más remedio que revisarlos uno por uno. Al darse cuenta de que le tomaría mucho tiempo hacerlo, comenzó a buscar pistas a su alrededor, pero no vio ninguna pista y las reglas parecían estar ocultas. Fue entonces cuando descubrió que la pista debía estar oculta en el texto. Al mirarlo, comprendió inmediatamente lo que estaba buscando. No perdió el tiempo y comenzó a cavar en el montón de cabezas frente a él. El cepillo siguió molestándolo por el secreto, pero Chris lo ignoró y se centró en buscar. El pincel incluso se burló de él, diciendo que sabe la respuesta y que puede ayudarlo. Fue entonces cuando finalmente consiguió la cabeza y exclamó de alegría. La cabeza que sostiene coincide con la inscripción, un rostro con una gran cicatriz. Luego se volvió hacia el cepillo y preguntó, pero el cepillo solo retrocedió. Se preguntó por qué el cepillo retrocedió, solo para notar que el ojo de la cabeza brillaba con energía púrpura. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. La cabeza explotó con tanta fuerza justo delante de su cara. Chris apretó los dientes cuando lo enviaron hacia el montón de cabezas detrás de él. El pincel habló con empatía sarcástica, enfrentándolo por su respuesta equivocada. Chris cree que interpretó la inscripción correctamente, por lo que se pregunta cuál es su defecto. Se puso de pie, especulando que debería haber otra condición que encajara. El cepillo continuó burlándose de él, diciéndole que le contará un secreto. El juicio tiene un límite de tiempo hasta que la impermanencia en blanco y negro elimine a los intrusos. Su muerte activó el sistema, que empezó a funcionar según reglas preestablecidas. La impermanencia en blanco y negro son salvaguardias destinadas a eliminar a quienes mataron al jugador. Es decir, todos, incluidos sus amigos, serían asesinados por esos dos. Luego se preocupó por la seguridad de Kia y los demás. Al pensar en ella, supo que tenía que darse prisa y encontrar la respuesta. Comenzó a cavar con más ferocidad en el montón de cabezas colocadas frente a él. Después de todo, la vida de todos está en juego. Las cabezas volaron mientras seguía cavando alrededor de la montaña. Fue entonces cuando vio una cabeza familiar desde algún lugar bastante lejano. Inmediatamente saltó para alcanzar la cabeza. Apenas podía ponerle las manos encima todavía, pero siguió avanzando con determinación. Sin embargo, las otras cabezas cerca de él explotaron antes de que pudiera alcanzar la cabeza. Las cabezas volaron en un lío, y la cabeza de Yamasi salió aún más lejos de él. Chris desesperadamente extendió sus manos para agarrar la cabeza de Yama, pero lentamente se hundió debajo de la pila. Después de un momento se despertó abruptamente y se preguntó si se había desmayado. El cepillo reveló que estuvo inconsciente durante unos 20 minutos. El motivo de la explosión es porque ha activado una trampa. Al enterarse de que solo le quedan 2 minutos, quedó atónito. Pero el shock poco a poco se transformó en sonrisas y risas incontrolables. Al ver esto, el pincel se preguntó por qué de repente se había vuelto loco. Chris aceptó que todo no es más que una broma oscura. Sabía que es similar a las guías de estrategia en línea, donde las mazmorras oscuras juegan con la mente de las personas. Las reglas de las mazmorras constantemente dan a las personas esperanza y desesperación al atormentar su mente. El cepillo pareció entrar en pánico después de ver que Chris se había rendido. Este último sabía que esta mazmorra solo estaba jugando con él. Es como si hubiera un demonio detrás del portal, entreteniéndose mirando. Chris pensó que creía estúpidamente que esta era su segunda oportunidad en la vida. Luego miró fríamente el pincel, preguntándose si parecía feliz. Luego se dio la vuelta y dijo que no era asunto suyo. La maleza seguía moviéndose frenéticamente por todo el lugar. Enojado, de repente gritó que tuvieran cuidado. Al ver todo esto, Chris se preguntó qué estaba diciendo. De repente, notó que las innumerables cabezas del juicio estaban flotando. En esta sala, las cabezas flotan como en gravedad cero, pero luego caen. Asomó una de las cabezas, pensando que era como un palo que removía el agua. Luego tuvo un gran avance, haciendo eco de las palabras al darse cuenta del significado oculto. Recordó las escrituras escritas en las paredes antes y finalmente descubrió cómo superar la prueba. Sabía que simplemente adivinar no ayudaría, así que decidió probarlo.
Levantó la vista y observó la posición de las cabezas, incluido el cepillo. Luego levantó la mano, preparándose para intentarlo de nuevo. Luego volvió la cabeza hacia la maleza y volvió a probar suerte. Si tiene razón, sabe que algo sucederá. Al ver la cabeza pasar repentinamente a través de ella, el cepillo se preguntó qué estaba pasando. El cepillo evadió por poco la cabeza que casi la golpea, preguntando con enojo qué estaba pasando. Luego se volvió hacia él y le preguntó qué había hecho esta vez, a lo que él se mostró tranquilo. El pincel pensó que no podía dejar que Chris se metiera así o lo descubriría tarde o temprano. Ella le dijo que simplemente se rindiera y se reencarnara en una buena vida, a lo que él le preguntó por qué de repente le habla amablemente. Al ver el pánico entre los pinceles, Chris estuvo seguro de que ya había encontrado la respuesta. Las inscripciones y los murales son pistas claves, pero hay otro punto crucial para resolver el juicio, y ese es el cuadro del sistema al principio que menciona que se trata de una misión en solitario. Al principio pensó que era solo una medida de protección para evitar que perturbaran el cadáver del Rey Llama, pero luego se dio cuenta de que la cabeza real siempre está fija detrás del solucionador, cambiando de posición dependiendo de hacia dónde se enfrenta. Pero aunque ya conocía la posición de los Angwar, todavía queda un último paso. Luego se dio la vuelta, alarmando a la maleza. Se preguntó cómo debería recuperar la cabeza fijada detrás de él y colocarla sobre el cuerpo. Se dio cuenta de que escalar no es una opción. Recordó que había un viejo amigo mencionado anteriormente en las escrituras. Tal vez estaba relacionado con eso. Continuó intentando resolver el rompecabezas mientras se agitaba el cepillo. De repente, Chris abruptamente miró el pincel, confundiendo a este último cuando le preguntó qué estaba mirando. Entonces, finalmente descubrió lo único que el enemigo no haría, la cortesía. Se acercó al cuerpo de Llama, haciendo que el cepillo se preguntara qué está a punto de hacer esta vez. Juntó las manos y miró hacia abajo con una mirada seria mientras intentaba la respuesta que había encontrado. Mientras bajaba la cabeza del rey detrás de él se acercó gradualmente a su propio cuerpo, pero luego se preguntó por qué no pasaba nada todavía. Mientras miraba hacia arriba, se preguntó por qué la cabeza estaba colocada sobre su sombrero. Descubrió que Llama es el señor del inframundo y que, en su lugar, debe inclinarse ante él. Con esto en mente, se arrodilló frente al cuerpo del rey, luego se inclinó con la cabeza casi tocando el suelo. Este acto de cortesía y sumisión fue mostrado devolviendo la cabeza de Llama a su propio cuerpo. Una poderosa energía carmesí crepitó cuando la cabeza fue colocada de nuevo en su cuerpo. La cabeza del Rey Llama abrió los ojos y miró hacia adelante mientras emitía una energía siniestra. Luego el sistema lo felicitó por completar la prueba y lo recompensó con la sopa Meng Pos. Chris sintió una poderosa magia fluyendo hacia él. Luego sonrió, encantado de que la enfermedad mágica que tenía había desaparecido. Al finalizar la prueba, el sistema lo recompensó con un trabajo, el interno del inframundo. Al ver esto, Chris no pudo evitar preguntarse si se trata de un trabajo oculto. El cepillo estaba completamente furioso, amenazando con comérselo vivo. Luego se volvió y le preguntó si realmente era necesario que ella estuviera enojada. Pero al verla abrir la boca y acercar sus colmillos a él, Chris se dio cuenta de que el cepillo hablaba en serio al comérselo. Sin perder tiempo, se abalanzó sobre él y lo devoró de una sola vez. Todo se volvió negro, pero aún podía escuchar sus voces dando la bienvenida al regreso de Llama. Más tarde se escuchó al pincel disculpándose frenéticamente con el Rey Llama mientras la habitación se llenaba de siluetas. Mientras tanto, Chris sintió que no podía continuar y su conciencia se estaba desvaneciendo lentamente. Mientras se desmayaba, se vieron varias figuras altas paradas frente a él y ordenaron al cepillo que lo enviara afuera. Los juicios de selección de los distintos reyes ya han finalizado. El plan se vio frustrado y ahora Llama ha perdido un sucesor. Con esto no le quedó más remedio que apostar por Chris y ver cómo le va. El resto depende de su destino. Debido a su arriesgado trabajo, los aventureros son reconocidos como las personas más ricas del mundo, y en esta época las multitudes reunidas fuera del portal son algo común. Siempre hay familias que pierden a sus seres queridos en las mazmorras, y recuperar sus cuerpos ya es una fortuna. En la morgue, la voz de Chris resonó mientras gritaba, preguntándose dónde estaba y rogando que lo liberaran. Cuando se abrió la estrecha cámara, exhaló un suspiro de alivio y agradeció a quien la abrió. Para su sorpresa, no era otro que el cepillo.
Chris estaba tan aterrorizado que instintivamente le arrojó el puño en la cara. Momentos después, el cepillo le había explicado por qué estaba en la morgue. Chris especuló que los oficiales de seguridad debieron haberse dado cuenta de que algo andaba mal cuando nadie regresó del calabozo durante mucho tiempo. Significa que nadie sobrevivió en las garras de la parca, lo que lo llevó a preguntar si había otros sobrevivientes. El cepillo dijo que había 2 más, pero primero tendrán que abandonar ese lugar. El ascensor emitió un pitido agudo cuando finalmente llegó el funerario. Estaba tan agotado de correr de un lado a otro para atender a los múltiples aventureros heridos. Pero mientras divagaba, Chris de repente pasó corriendo a su lado. Luego, enojado, se giró y le dijo que se detuviera allí mismo. Lo regañó por correr por el lugar y le preguntó si sabía dónde estaban. Pero al darse cuenta de que estaban en la morgue y que había alguien corriendo, se desmayó. Chris entró en pánico y se preguntó qué hacer ahora mientras el cepillo le decía que siguiera moviéndose. Luego dejó a un lado al funerario y escapó silenciosamente de la morgue. Afuera del edificio, la voz de una mujer resonó mientras se disculpaba frenéticamente por teléfono. Ella prometió cortésmente hacerse cargo de la situación y agradeció al otro lado de la línea por su arduo trabajo. Mientras continuaba divagando, detrás de ella estaba Chris, que miraba a su alrededor esperando que nadie lo reconociera. De repente, escuchó su voz y la hizo darse la vuelta, pero mirando a su alrededor no encontró rastros del que acababa de gritar. De regreso a su vecindario, Chris finalmente encontró el camino a casa. Entró por la puerta de su casa sin decir palabra. El pincel le preguntó si vivía en un lugar así, a lo que él preguntó si estaba insatisfecho. Ella dijo que el inframundo es mucho más espacioso que ese lugar, a lo que él respondió que los precios de las propiedades allí son bastante bajos. El cepillo preguntó ¿dónde está su familia?, a lo que Chris se arrojó en la cama y reveló que vive solo. Miró al techo con los ojos vacíos, revelando que sus padres desaparecieron en un calabozo cuando él era joven. Todavía puede recordar vívidamente sus imágenes mientras se preguntaba por qué nunca regresaron. Él también fue alguien que permaneció ansiosamente en el portal, incapaz de encontrar la paz. El cepillo se ofreció a consolarlo, a lo que él le preguntó si en su lugar quería limpiar el inodoro. Han aparecido innumerables profesiones raras, como nigromante, oráculo y auriga. Todas son profesiones ocultas que se consideran reliquias del pasado. Continuó buscando en internet para encontrar rastros de su profesión, pero al ver que no había ninguno, no pudo evitar pensar que su pasantía en el Hampa es una profesión oculta. Ahora que tiene una profesión poco común, se pregunta si tal vez él también podría ser un aventurero, pero contempla si continuar como aventurero es realmente la elección correcta. Después de todo, existen personas malvadas que explotan abiertamente a aventureros de bajo nivel como él. Apretó los dientes, frustrado por el hecho de que esas personas tuvieran tanto poder. Recordó cómo lo trató Lucas la última vez y se preguntó qué pasaría si lo volviera a encontrar. No pudo evitar apretar el puño con fuerza, con ira y frustración, preguntándose si podría sobrevivir. Suspiró al ver que las cosas eran tan complicadas para él, pero reflexionó sobre cómo sobrevivirá si no se dedica a ser un aventurero. Mientras tanto, el cepillo confundió tontamente la escoba con su novio. Entonces, Chris finalmente se levantó de la cama y decidió comprobar qué habilidades tiene ahora. Cantó la orden de comprobar sus habilidades, solo para encontrarse con el silencio después de que nada había sucedido. El cepillo jugó con la escoba mientras explicaba que solo es un aventurero de nivel 1, pero que no debería preocuparse ya que el sistema ya le dio un regalo. En el panel del sistema vio una misión que le decía que fuera a la asociación de aventureros. Él inmediatamente obedeció y fue a su edificio, preguntándose qué quería la misión que hiciera allí. El cepillo salió y le hizo entrar en pánico, a lo que ella le explicó que solo Chris puede verla. Para su mayor sorpresa, la maleza de repente se escapó a un lugar restringido. Mientras la seguía, vieron la cámara del despertar donde la gente mata a su primer monstruo para despertar sus habilidades. Ella se sorprendió y preguntó si todo el edificio era solo para despertar. Él dijo que podían hacer de todo allí. De repente se estremeció al oler algo. Miró hacia arriba, preguntando frenéticamente por qué sentía la magia de los innumerables portales. Él explicó que cada sucursal tiene horarios de portal públicos para aventureros de bajo nivel. Ella lo elogió por saber mucho pese a ser un inútil nivel 1, lo que lo irritó.
De repente, un aventurero con armadura pesada chocó con él. Lo regañó por estorbar, a lo que él se disculpó. Usó una habilidad para revisar el panel de estado de Chris, mirándolo con desdén. La brocha comentó que su personalidad es horrible, viéndolo impasible. Chris explicó que ese tipo también se inclinaba ante alguien superior, pero al ver que el otro hombre no parecía tan fuerte, la brocha miró a los humanos con asco. De repente, el panel del sistema apareció ante Chris. Se sorprendió al ver el contenido de la misión. Con una recompensa incierta, la misión le instaba a seleccionar una mazmorra en la asociación. Al ver que era así de fácil, Chris estaba emocionado por tomarla, pero una vez dentro, su expresión se tornó en pavor. Luego ahogó con enojo a la brocha, preguntando por qué era el único que había entrado. Chris exigió una explicación mientras la misión le decía que despejara la mazmorra solo. Dijo que el mínimo para una incursión es de aventureros, no puede solo. Antes, la recepcionista le dijo que eligiera la mazmorra y que lo emparejarían con un equipo. Tuvo dificultades para elegir una, considerando la dificultad y los tipos de monstruos. La brocha perdió la paciencia y de repente hizo clic para elegir una. Los dos discutieron porque a Chris no le gustó lo que ella hizo. La recepcionista le dijo que el cementerio de los elfos fue registrado. Sintiéndose culpable, la brocha decidió darle una habilidad extra para salvarlo. Pero el sistema no cooperó y le dio una misión a Chris, abofetear a la brocha. Chris la agarró con enojo mientras ella explicaba que la sopa de Main-Po y su vida se perderían si abandonaba la tarea. Chris se sorprendió pensando en su situación. Gradualmente aflojó su agarre en la brocha. No tuvo elección, no podía renunciar al regalo de la primera tarea. Activó la habilidad Hellfire, conjurando llamas blancas en su mano derecha. En su mano izquierda activó la habilidad Paperman. Se deleitó al ver que esta habilidad de doble confunde. Jamás pensó que abofetear a la brocha le daría habilidades así de valiosas. Sus recursos actuales incluyen Hellfire y Paperman y algunas pociones, pero no será suficiente. Debe identificar la ruta correcta para evitar monstruos. Abrió su almanaque, aprendiendo que esta mazmorra está llena de depredadores acuáticos y trampas. La brocha preguntó por qué el objetivo de la asociación no es derrotar al jefe. Él dijo que así pueden reutilizarla. Usando este método, la asociación puede entrenar a los aventureros, haciendo que la brocha exclame que estaban haciendo trampa. Pero antes de la estrategia, necesita confirmar algo. Se arrodilló y tocó sus botas mágicas. Después, dio un paso adelante planeando confirmar si realmente podía usar magia. Sus ojos se abrieron de alegría. Corrió felizmente alrededor del agua, exclamando que su veneno mágico está curado. Ahora que lo ha confirmado, está listo para la incursión de la mazmorra. Consultando el mapa, decidió que avanzaría lentamente. Se sentía como si estuviera haciendo turismo, si no encontraba monstruos. Luego le dijo a la maleza que no se acercara a la estrella de mar porque era agresiva. En el camino notaron una rana con forma de alma que sirve como puesto de vigilancia. Hasta ahora, Chris lo estaba disfrutando ya que aún no se había encontrado con ningún monstruo, pero ya esperaba que el sistema le asignara la tarea de derrotar al menos a un monstruo. Al ver esto, arremetió enojado contra el cepillo porque sospechaba que ella lo había denunciado. Con esto, no tuvo más remedio que buscar al menos un monstruo. Mientras caminaba, se encontró con un hombre pato que sostenía un tridente. Se sintió afortunado ya que este monstruo suele viajar en manadas, paquetes. Pero entonces, el monstruo gritó de repente, entrando en pánico al verlo. Al verlo huir, Chris supo que no podía dejarlo escapar y alertar a sus compañeros. Descubrió que necesitaba destruir el silbato de madera en su pecho para que no pudiera pedir ayuda. Luego activó su habilidad Hellfire, pero dudó porque el objetivo es demasiado pequeño para apuntar correctamente. De repente, el cepillo le dijo enojado que colocara el residuo de Hellflame en su arma. Quedó atónito, sorprendido de que el pincel de repente le diera un consejo. Finalmente, comprendiendo la situación, convocó su arma y le imbuyó la llama del infierno. Su swing trazó un arco en el aire mientras atacaba al hombre pato. El hombre pato gritó de dolor agonizante cuando las llamas del infierno comenzaron a consumirlo. Al ver la capacidad de su habilidad, no pudo evitar sorprenderse. Mientras se acercaba, vio al monstruo en el suelo, suplicando desesperadamente clemencia. El cepillo se dio cuenta de esto y se volvió hacia Chris y le preguntó si debían dejar ir a este monstruo, pero no estaba siendo sincero, ya que secretamente agarró su lanza por detrás.
Luego se lanzó hacia adelante para atacarlo, solo para ser apuñalado en la garganta por el arma de Chris. Sabía que se trataba de una mazmorra y que mendigar delante de un enemigo no tiene sentido. El cepillo dijo que pensaba que iba a perder la vida allí, a lo que él la regañó por no decírselo. Al verificar sus estadísticas, vio que la mitad de su maná se usó solo en ese ataque. Con esto, decidió consumir una poción de maná para recuperar el maná perdido. Luego, el cepillo le preguntó por qué usa un palillo, a lo que él explicó que es un estoque. De todos modos, le llamó la atención el hecho de que la misión aún no se ha completado. La misión seguía siendo la misma y el panel dice que aún no ha derrotado al monstruo. Lo que no sabía era que el hombre pato había sobrevivido y planeaba hacer sonar su silbato. Solo cuando sonó el silbato, Chris se dio cuenta de su grave error y se dio la vuelta. Se dio cuenta de que no había dado en el punto vital. El hombre pato finalmente murió debido a sus heridas, según informó el panel de la misión, pero ahora innumerables hombres pato pululan en las aguas que se acercan a él. Luego saltaron en el aire, mientras Chris los miraba en estado de shock. Se preguntó qué tenía que hacer ahora y cómo debería luchar contra todos ellos. Al ver que hay muchos de ellos, se preguntó si podría acabar con todos ellos de una sola vez. Luego se dio la vuelta, pensando que debía haber una salida a esta situación. Luego extendió su mano y agarró una pieza del rompecabezas, diciendo que la respuesta está ahí. Chris volvió su mirada hacia abajo, agarrando lo que necesitaba para sobrevivir. Sacó la cuerda de su bolso, provocando una explosión masiva en el área. Los monstruos pato tosen y Chris encuentra la oportunidad de derrotarlos. Brush y los patos intentaron buscarlo, pero no pudieron. Chris decidió nadar lejos mientras los miraba desde el agua. Luego desactivó su habilidad Hellfire mientras ascendía. La velocidad de natación y la visión submarina del hombre pato son mejores que las de él, por lo que no podrá escapar. Frunció el ceño al ver algo desde lejos. Fue alertado cuando notó que alguien corría hacia él. Fue Brush quien lo regañó por escabullirse, lo que le hizo gorgotear. Chris se tapa la boca mientras se queda sin aliento. El hombre pato luego nota algo bajo el agua. El hombre pato corre hacia ellos, lo que hace que Brush entre en pánico. Chris corre lo más rápido que puede, mientras Dogman nada a través del agua. Maldijo al darse cuenta de que solo hay un camino por recorrer. Chris salta de una roca a otra mientras escapa. Aterriza en el agua con su única rodilla. Se produjo una explosión que le hizo saltar del agua. Apretó los dientes pensando que había más enemigos. Descubrió que había muchos enemigos atraídos por la explosión que ocurrió antes. El Dogman luego corrió hacia él. Le sonrió mientras hacía un gesto con la mano. Al no tener otra opción, activó su habilidad de muñecos de papel y convocó su propia arma. El hombre pato se paró frente a él, esperando que se calmara. Cubiertos de energía, sus muñecos de papel cobraron vida de repente. El hombre pato corrió hacia él y lo cortó con rabia. Apretó los dientes de dolor, preguntándose por qué la habilidad no estaba funcionando. Brush le dijo que se olvidó de dibujarle los ojos. Luego exprimió una tinta para que él ayudara. Chris la agarró y le recordó que dibujara los ojos con precisión. Los ojos del pato brillaron en rojo mientras graznaba para llamar a los demás. Los hombres pato de repente se lanzaron hacia adelante con sus armas apuntándolo. Chris fue golpeado por un tridente por considerarlo pesado. Al no tener posibilidad de escapar, acogió con satisfacción todos sus ataques. Los muñecos aún no se han movido de su lugar, mientras Chris apretó los dientes con rabia porque no puede seguir más. Blandió su estoque con fuego infernal imbuido en él, lo que provocó que los hombres pato retrocedieran. Los patos graznan de dolor al sentir el peligroso fuego. Una vez más blandió su espada mientras saltaba, diciéndoles que se mantuvieran alejados. Como su maná ardía demasiado rápido, decidió ir rápidamente hacia las muñecas. De repente, una energía envolvió a la muñeca de papel. Luego giró el pincel para dibujar sus ojos. Sus ojos de repente se pusieron rojos, y Chris estaba confundido mientras corrían, pero la maleza aclaró que habían cobrado vida. Los patos se confundieron al ver que esos muñecos se parecían. Chris ordenó a las muñecas mientras cargaban hacia los enemigos, pero esas muñecas estaban literalmente débiles y fueron pisoteadas por los patos. Luego siguió la sugerencia de Brush de escapar mientras estaban ocupados. Chris gruñó de dolor al notar la herida de la pelea anterior. Continuó caminando lentamente, decidiendo buscar un lugar para vendarlo. Sosteniendo la pared, sus ojos se abrieron cuando notó algo.
Se preguntó qué era la puerta cuando sintió un fuerte poder mágico en su interior. Luego miró el mapa para averiguarlo. Se sorprendió al darse cuenta de que era la sala del jefe, pensando que estaba sellada. Con una mirada devastadora, se pregunta por qué estaba abierta la puerta. Chris giró la cabeza cuando escuchó que Dogman lo alcanzaba. Se alarmó y decidió irse inmediatamente. Se quedó helado cuando de repente un rayo golpeó la pared a su lado. Miró al frente solo para darse cuenta de que estaban rodeados. El Dogman le dirigió una mirada amenazadora, pero luego se congelaron como si sus almas abandonaran sus cuerpos. Las cejas crujientes se fruncieron mientras se preguntaba por qué se volvieron tan tímidos. Sus ojos de repente se abrieron con miedo al darse cuenta de que tenían miedo de algo más. Una enorme ballena que portaba un arma mientras una amplia sonrisa aparecía de repente en su espalda. Volvió la mirada con los ojos muy abiertos por el miedo. En la asociación de aventureros, un hombre estaba hablando con alguien desde su teléfono. El gerente preguntó cuál era la conmoción y le dijeron que un aventurero de nivel 3 entró en un portal. Se puso a pensar cuando escuchó que el sello se había roto. Levantó la mano pidiendo información al aventurero. Con el ceño fruncido, pensó que el aventurero era un tonto por hacerlo. Vio el perfil de Chris y se preguntó si era un talento por descubrir. Luego abrió el archivo para obtener más información, solo para descubrir que había entrado al calabozo 12 veces. Agarró su corbata y arrojó el expediente mientras lo descartaba como podía. Lo consideró un problema grave porque la asociación quería que se enteraran. Mientras tanto, la ballena se cernía ante Chris. Luego arrojó su enorme arma, enviándolo a la distancia. Chris aterrizó sobre la piedra, haciendo una mueca de dolor. Estaba temblando mientras miraba su arma rota, mientras Brush lo instaba a correr. El jefe una vez más levantó su enorme arma, matando a los hombres pato de la zona. Chris se dio cuenta de que el jefe planeaba eliminar a Dogman primero, dándole la oportunidad de huir de la escena con Brush, instándolo a escapar. Él le dijo que no pueden escapar a menos que el jefe haya sido derrotado. Recordó que su mochila fue arrancada del último ataque. Decidió agarrarlo por algunas bombas de humo y una botella de maná. El panel del sistema apareció con su misión final para derrotar al jefe de la mazmorra. Chris apretó los dientes al sentir que el viento se hacía más fuerte. Fue el arma masiva del jefe que golpeó el agua, lo que provocó que Brush gritara. La enorme arma se reflejó en los ojos de Chris. Luego aterrizó en el agua y él pudo saltar y esquivarlo instintivamente. Perdió otro muñeco de papel cuando el arma lo destruyó, pero encontró el momento perfecto para activar su Hellfire y canalizarlo hacia el jefe. Chris fue expulsado por el impacto y aterrizó en el agua. Logró agarrar la mochila mientras le preguntaba a Brush si habían ganado, pero el jefe de repente apareció frente a él. Lo golpearon y lo sacudieron mientras gruñía de tanto dolor. Apretó los dientes mientras maldecía. Luego aterrizó en el agua y canceló su habilidad. Una vez más agarró su mochila con su maná casi agotado. Volvió la cabeza y descubrió que el jefe todavía estaba vivo y coleando. Sus ojos se abrieron de repente porque estaba gravemente herido. Cuando el jefe levantó su enorme arma, miró hacia abajo derrotado porque no podía despejar la mazmorra. El panel del sistema apareció de repente y le advirtió que la tarea fallaría. Chris lo agarró del brazo, pensando en lo que había pasado para que todo terminara rápidamente. Con ansiosa resolución, apretó el puño con determinación porque no quiere morir. Brush se apresuró, diciendo que todavía tenía un camino. El jefe creó una explosión masiva cuando su arma aterrizó en el agua y todo fue aniquilado. Brush apareció de repente, creando olas en el agua mientras ella le sermoneaba. Luego le dijo que escuchara porque solo lo diría una vez. Chris la agarró como ella le indicó y vertió su maná porque ella puede transformarse en varias cosas. Miró al jefe frente a él, poniendo a prueba su fuerza de voluntad. Levantó la maleza con entusiasmo por matar al monstruo de un solo golpe. Sabía que el jefe aceptaría la provocación y le golpearía con el martillo. El jefe nada de repente, dejando solo imágenes residuales, lo que lo confunde. Levantó su arma y él solo se movía con adrenalina. Luego recordó cómo el jefe lanzó un ataque, leyendo visiblemente su patrón. Con todas sus fuerzas, sus ojos brillaron mientras gritaba. El martillo del jefe casi le golpea la espalda, lo que provocó que Brush gritara. El ataque aterrizó, pero logró evadirlo. Chris esperaba que sucediera a medida que ascendía. De repente blandió su arma cuando encontró una oportunidad, dejando un gran arco que golpeó al jefe. El jefe no podía moverse debido a la enorme herida.
Chris sostuvo el arma con fuerza porque sabía que aún no había terminado. Con lo último de su maná, activó su fuego infernal en la herida del jefe. El jefe cayó al agua con fuego por todo el cuerpo. Chris luego transformó a Brush una vez más. Con entusiasmo, siguió un ataque contra el jefe, lo que provocó que Brush sintiera el calor. Chris reveló que el fuego es solo para romper la armadura pesada y encontrar su punto débil. Apareció el panel del sistema anunciando que había superado el desafío de la mazmorra en solitario. Al verlo, gritó de felicidad. Con poca energía restante, declaró su éxito al alcanzar el nivel 4. Luego adquirió la habilidad de usar varias formas del pincel de juicio, y luego su habilidad Hellfire alcanzó su máxima competencia. Chris se acostó mientras su adrenalina se desvanecía al cepillar quejándose de su cabello. Cansado, le pidió disculpas y le dio las gracias. Luego, de repente, se dio cuenta de que era el uso principal de Brush, lo que la llevó a quejarse una vez más. En la asociación de aventureros, Chris le contó a la recepcionista que se había roto el sello de la sala del jefe. Brush le dijo que está vivo y le preguntó de qué sirve, a lo que respondió que simplemente tuvo suerte. La recepcionista le sonrió asegurando que habían recibido su respuesta. Alguien le dijo que no se preocupara, lo que lo confundió. Era Jin, el director de la asociación de aventureros. Jin apareció con un aura oscura. Luego reconoció a Chris y lo felicitó por limpiar la mazmorra solo. Luego camina hacia ellos. Chris luego se dirige a casa con un cepillo preguntando si fue suficiente y él aseguró. Jin se pregunta porque en realidad recibió un certificado de defunción del hospital. Luego le dijo a la recepcionista que volviera al trabajo. De repente suena el teléfono sobre la mesa. Era Lucas, contestando el teléfono con Jin en la línea. Jin preguntó a la mazmorra con él, respondiendo que él se estaba ocupando de ella y etiquetándola como un accidente. Jin sospechaba que alguien se había llevado las recompensas. Este se enfureció y le ordenó a Lucas que se encargara de todo. Mientras tanto, Chris se quejaba de lo mucho que le duele el cuerpo y del botín que ganó en la mazmorra. La recepcionista le contó el pequeño botín que obtuvo, pero pertenece a la asociación con solo una pequeña parte. Mirando su teléfono, recibió la recompensa de la asociación, pero apareció el panel del sistema confundiéndolo acerca de la recompensa. Luego resumió la misión que había conquistado, dándole una recompensa de felicitación en forma de pastillas para estirar, que mejoraron su capacidad física. Su boca se abrió mientras maldecía al verlo. Consideró que la recompensa era enorme porque le ayudará a superar el obstáculo de ser un novato. Reveló que el nivel más alto de aventureros en este momento es 40. Después de alcanzar el nivel 5, es extremadamente difícil subir de nivel. Luego, los aventureros dependen en gran medida del equipo para derrotar a los monstruos. Debido a los injustos reclamos de botín de la asociación, los aventureros dependen solo del entrenamiento físico para fortalecerse. Por eso, la recompensa que recibió es increíblemente importante para él. Luego, el panel del sistema le pidió que desbloqueara la segunda recompensa. Unos días más tarde, en el archivo de aventureros de Ciudad H, Chris estaba ansioso por saber cuál de sus clases le decía que era especial. La razón por la que fue persistente fue por su pantalla de atributos. Con lágrimas en los ojos, decidió primero ignorar el comentario. Luego miró a su alrededor y vio que también se comentaban otras estadísticas. Se sorprendió cuando los comentarios se volvieron completamente absurdos. Aunque sus estadísticas son más altas que las de la gente común, aún no está claro si fue entre otro aventurero. Luego se pregunta si era el foco principal de su clase, como esos magos que se especializan en clases de tipo explosión y el bardo que usa la música como apoyo. Se pregunta si el interno del inframundo se especializa en la muerte. Brush de repente lo golpeó en la cara, sermoneándolo porque llamó a su clase débil. Brush le dijo que escuchara porque su clase puede controlar la vida y la muerte. Le dijo a Brush que el poder de la pluma de juzgar es un mito y dijo que ella no parece poderosa. Brush corrió hacia él, diciendo que era porque aún no había adquirido el conjunto completo de elementos. Le contó el libro en el que el rey del infierno escribe las fechas del juicio y la muerte. Chris le dijo que la clase de nigromante es común hoy en día, lo que la traspasa. Ella le dijo que los que roban el alma son unos inútiles. Brush no pudo continuar con lo que estaba diciendo porque instantáneamente se quedó estática. Luego le dijo que la información está más allá del alcance del sistema. Pensó que todos los que había visto últimamente estaban fuera de un juego que aparece en el mundo real. Al investigar, descubrió que alguien en realidad entró en un calabozo con seres míticos.
pero no encontró ningún registro de una prueba ni de un aventurero con un sistema. Se pregunta por qué fue el único que obtuvo poderes. Brush lo regañó, diciendo que había sido demasiado ruidoso. Añadió que ya los tenía, lo que lo confundió, pero Brush lo regañó nuevamente. Con curiosidad preguntó por qué tenía las calificaciones para pasar la prueba de Dios. Salió de la asociación cuando finalmente obtuvo algunas pistas sobre el sistema. Miró a su alrededor escuchando las noticias de lo sucedido durante su redada. Pensó que alguien tiraba de un hilo detrás de él, luego apretó el puño y juró ser más fuerte. Miró a Brush y le preguntó quiénes eran los supervivientes, pero ni siquiera ella lo sabía. Lo buscó en su teléfono, pero no encontró nada sobre los supervivientes. Al día siguiente, en el hospital central de la ciudad, Chris se hizo pasar por un familiar de esos sobrevivientes y le preguntó a la enfermera. La enfermera le dijo que la mayoría habían muerto y le preguntó si los veía en la lista. Mientras tanto, un grupo de personas caminaba por el pasillo. De repente, el ojo de un monstruo apareció sobre la niña. Los civiles entraron en pánico al ser atrapados por los tentáculos del monstruo. Todos gritaron cuando apareció el enorme monstruo. Una chica de cabello amarillo regañó a su asistente por hacerla venir al hospital. De repente se detuvo cuando un tentáculo se enroscó alrededor de su cuerpo. Gritó de miedo cuando el monstruo la levantó, lo que provocó que el asistente la llamara. La gente alrededor se sorprendió al ver los tentáculos del monstruo. Los demás quedaron aislados cuando un montón de tentáculos se abalanzaron hacia ellos, lo que provocó que el tipo reaccionara instantáneamente para proteger a los demás. La habitación se llenó de gritos cuando el monstruo los atrapó. Los ojos de Chris se abrieron, preguntándose por qué un monstruo apareció de repente en el hospital. Estaba incrédulo al verlo perseguir a los civiles. Luego un tentáculo lo agarró, pero de repente apareció un portal de teletransportación. Las personas que quedaron atrapadas en el portal se preguntan ¿cuál es ese lugar? La chica de rosa de repente gritó que había algo delante, lo que provocó que todos miraran en la dirección que ella señalaba. La boca de Chris se abrió cuando apareció el sistema, anunciando una misión. Sus ojos se abrieron al ver el panel frente a él. Luego le ordenó salvar al reino Rana de la destrucción y recibir el beso de princesa. Los guerreros que fueron convocados tuvieron diferentes reacciones al respecto, y algunos estaban encantados. Chris se da cuenta de que el portal está fuera de control, y Brush le dice que deberían investigar más. Se dio cuenta de que atraparon a 12 personas y solo 2 no son aventureros. Entre los más fuertes estaban los 2 chicos de nivel 9 que parecían estar emocionados y un chico de nivel 8 vestido de negro que parecía feliz con la princesa. Pero la gente que estaba adentro estaba debatiendo si entrar o no. Las cejas de Chris se fruncieron, pensando que deberían detener esto lo antes posible. La gente consideró a los hermanos arrogantes mientras que los demás no les prestan atención. Chris detuvo a los hermanos y les dijo que no actuaran imprudentemente porque no conocen el peligro que hay dentro. Uno de los hermanos de repente lo agarró de la cabeza, mientras que el otro lo agarró del cuello y lo amenazó, pero él tomó represalias. Luego se burlaron de su nivel y lo acusaron de querer robarles el botín. Chris apretó los dientes de dolor, mientras ellos se negaban a escuchar. La pelirrosa fue alertada cuando estaba a punto de moverse. Uno de los hermanos apretó los dientes con rabia, pero el chico de negro le agarró la mano para detenerlo y estuvo de acuerdo con Chris. Luego explotó diciendo que la intención asesina del tipo se estaba filtrando mientras Chris le daba las gracias. La niña lo regañó y le dijo que la gente en los portales no regulados mata para obtener botín. Brush simplemente se quedó en silencio mientras se perdía en sus pensamientos. 2 personas caminaron hacia el capitán y le dijeron que no querían morir. Chris les sonrió y les dijo que no se preocuparan porque es solo el fondo del portal. El portal es como un espejo que refleja los mitos e historias del mundo humano. La niña se negó a unirse a ellos porque provenía de una familia adinerada. Chris parecía devastado y dudaba si la redada funcionaría. La princesa Rana apareció de repente frente a ellos, lo que provocó que todos la miraran con total sorpresa y disgusto. El capitán se quedó paralizado cuando su rostro se puso pálido. Se arrodilló en el suelo y vomitó mientras lo llamaba una broma oscura, y de repente, la princesa Rana aplastó al capitán ante sus ojos. La princesa se cernía sobre ellos mientras los dos contemplaban el cadáver del capitán. Su camarada de repente lo llamó con miedo y conmoción, mientras Chris les gritaba que no actuaran demasiado precipitadamente.
La princesa rana detectó hostilidad e instantáneamente los mató de frente. Chris apretó los dientes, pensando que la mazmorra tenía reglas absolutas. Las otras personas de repente huyeron, pero la chica de cabello rosado llamada Arya los detuvo. Los hermanos sonrieron ampliamente, pensando en lo interesante que era. Cheer se dio cuenta de que los tres habían sido condenados a muerte debido a algunas violaciones. Brush le dijo que este no es un portal normal, sino un dios antiguo. Ella reveló que el dios dentro del portal está roto, por lo que el sistema está incompleto. Las cejas de Chris se fruncieron, pensando en los errores que Brush había mencionado. Los que intentaron huir también fueron asesinados por la princesa. Chris decidió detenerlos y les dijo que se calmaran porque morirían si se iban. Reveló que dentro hay una regla absoluta y si se van, abandonarán la misión. La chica rica llamada Goldie preguntó furiosamente por qué debían confiar en un nivel 4 como él. Luego Chris le dijo que se fuera y viera qué pasaba, lo que la hizo temblar. Arya habló una vez más y les dijo que se calmaran, diciéndoles que Chris tenía razón. Luego ella le sonrió y le dijo que tenía agallas mientras le agradecía. El chico entonces preguntó con curiosidad si tenían que aceptar la misión que otros afirmaban. Arya aceptó la misión mientras amenazaba con que su padre no lo dejaría ir si ella moría. El panel del sistema anunció que habían aceptado la misión, solo para darse cuenta de que Chris tenía razón. Todo el lugar tembló mientras Goldie se quejaba. La misión comenzó y para salvar el reino tuvieron que derrotar al ejército del enjambre. Los ejércitos pululan frente al castillo y se acercan a los jugadores. Chris permaneció en silencio mientras Brush comprendió que tenía algo en mente. Con gran determinación, Chris decidió hacer algo por las personas que se encontraban dentro del portal. Goldie se quejó porque los estaban teletransportando nuevamente, mientras los hermanos sonreían con arrogancia. Los otros dos entraron en pánico, mientras Arya se quejaba de haber sido teletransportada sola. El panel del sistema anunció que deberían exterminar errores en varios lugares. Un enorme fuego azul apareció de repente cuando Chris dio un paso adelante. Mientras mataba a los insectos, se dio cuenta de que todos estaban divididos para aumentar la dificultad. La chica con la que está señaló los insectos sobre ellos, haciéndolo mirar hacia arriba. Chris de repente sonrió mientras Brush lo regañó y le dijo que quemara todos los insectos de una vez. Los insectos repentinamente se lanzaron hacia ellos cuando le ordenó a la chica que se escondiera detrás de él. La chica lo siguió instantáneamente y rápidamente se apoyó en su espalda. Él se quejó de que ella estaba demasiado cerca, lo que la llevó a disculparse. Activó su habilidad Hellfire y quemó todos los insectos de arriba. Luego volvió la mirada al notar algo. Eran los hermanos que se dirigían a otro lugar. El sistema detectó que alguien abandonó su posición, dispersaron los insectos restantes. Los insectos reaparecen una vez más frente a ellos, mientras Brush le ordena que se ocupe de ello. Maldice internamente mientras quema los insectos frente a él. Apareció el panel del sistema, anunciando la muerte de alguien. Fue alertado pensando que la muerte era más rápida de lo esperado. Brush se quejó y le dijo que no se contuviera, queriendo quemarlos todos de una vez. Luego Chris levantó la mano y soltó un enorme fuego infernal, matando a todos los insectos. Los monstruos se quemaron mientras los veían caer. Luego el panel del sistema anunció que el área había sido despejada. La niña le agradeció mientras él le decía que ayudara a los demás. Los dos corren instantáneamente a buscar a otros para minimizar las bajas. Arya lloraba pidiendo ayuda mientras los insectos la perseguían. Chris rápidamente le dijo que se quedara detrás de él. Decidió no contenerse más y quemó a los que perseguían a Arya. Los monstruos se desintegran lentamente en el aire. Arya lo elogió por ser fuerte y le preguntó si no había muerto. Ella le dijo que recibió varias notificaciones de personas muriendo, lo que dejó a Chris confundido. Luego reveló que cada uno de ellos recibió una notificación de muerte, lo que llevó a Arya a preguntar. Reveló que era un truco para confundirlos y hacer que su fuerza de voluntad se desmoronara. Chris apretó los dientes, habiendo terminado con el juego del sistema. Frunció el ceño, pensando que no era simple y que definitivamente algo estaba por venir. El panel del sistema apareció, dándoles la misión de sobrevivir hasta el final. Luego decidieron buscar otros supervivientes y Chris les ordenó a los dos que buscaran juntos. Decidió buscar a los hermanos porque estaba seguro de que encontrarían la sala del jefe. Chris vio dos cadáveres frente a él y reconoció que eran los otros dos. Sus ojos brillaron de rabia pensando que habían muerto por la codicia de alguien.
Recordó cómo fue torturado por los demás. Algo llamó su atención y le impulsó a girar la cabeza. Chris fue testigo de cómo los hermanos peleaban por el enorme jefe de la mazmorra. Los dos comenzaron a discutir cuando el otro casi golpea a su hermano. Se secó el costado de sus labios, notando la presencia de Chris en la puerta de entrada. Este último apretó el puño, lleno de rabia y con la intención de matar. Recordó cómo la enfermera le dijo que los dos supervivientes murieron en el acto. Se dio cuenta de que los hermanos harán todo lo posible para conseguir el equipo que necesitan para subir de nivel. Con ansiosa resolución, juró quitarles el botín porque pisotean la vida de los demás. Los dos siguieron peleando con el jefe, disparándole balas. Se produjo una explosión masiva que envió al jefe a la distancia. El jefe aterrizó en el suelo con su cuerpo congelado por la fuerza. El hermano mayor pisó al monstruo con una sonrisa y le dijo a su hermano que lo terminara rápidamente. Sin dudarlo, Chris dio un paso hacia ellos. El hermano mayor le advirtió con rabia mientras una aura oscura brillaba a su alrededor. Bruce le preguntó si iba a hacerlo, pero Chris le aseguró que usaría un tipo de fuego diferente. De repente, un humo oscuro entró en la habitación. Luego mató rápidamente al monstruo y dejó al hermano mayor en shock. El panel del sistema anunció que la quimera está muerta y que el caballero rana ha sido coronado héroe porque fallaron en la misión. El caballero rana se paró confiado frente a ellos, sosteniendo su arma. El hermano pequeño preguntó si su hermano mayor estaba bien, mientras Chris sospechaba que eso también era parte del juicio. El hermano mayor apretó los dientes con rabia y maldijo a la rana por interrumpir. Chris rápidamente abrió su panel ocular Yin Yang. Luego advirtió al tipo que no subestimara al caballero, pero ya era demasiado tarde. El hermano pequeño le gritó enojado al caballero mientras éste comenzaba a forjar una bala en su mano. Levantó la mano, ansioso por disparar la bala hacia el enemigo. La bala atraviesa el aire y casi golpea la cara del caballero, pero de repente un corte afilado atravesó la punta de su oreja. Allí estaba el caballero, listo para contraatacar. El hermano pequeño llamó desesperadamente a su hermano mayor, mientras Chris quedó atónito al ver este desarrollo. El sistema le advertía que las habilidades del caballero rana habían superado las suyas y lo animaba a escapar. El hermano desesperado gritó mientras cargaba enojado contra el caballero rana, jurando vengarse, pero fue despedazado sin esfuerzo por el suave y fluido ataque del caballero rana. De repente se reveló el panel de misiones del caballero rana para ganarse el favor de la princesa y ganar el trono como héroe. Chris quedó completamente sorprendido al ver esto. Descubrió que este es el panel de misiones del caballero rana. Mientras los otros aventureros corrían hacia el lugar, Chris no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Pero antes de que pudiera advertir a todos, el caballero rana saltó repentinamente de su lugar. Entonces Goldie gritó, preguntándose por qué la rana estaba cargando contra él. Inmediatamente activó su habilidad de maldición de sirviente para usar a una persona para bloquear el ataque. Pero la rana lo cortó sin esfuerzo y se volvió hacia Arya para matarla. Pero de repente algo voló desde lejos y golpeó al caballero en la cabeza. El caballero se dio vuelta, preguntándose qué acababa de pasar. Luego se quitó la bata y la cortó. Se volvió hacia el que lo arrojó, diciéndole que es carne muerta. Mientras tanto, Bruce preguntó por qué provocó a la rana mientras él continuaba en el lugar. Pero fue solo por un momento cuando comenzó a huir. Enojado, el caballero rápidamente saltó para perseguirlo y apuñalarlo. Chris apretó los dientes mientras intentaba evadir el ataque. Pero al ver que no podían esquivarlo, Brush decidió morder la espada, pero el poderoso ataque de la rana los ha ahuyentado. Mientras aterrizaban lejos, Brush se quejó de que sentía los dientes entumecidos. El caballero rana continuó persiguiéndolos para atacar. El ataque es rápido y pesado, lo que le cuesta toda su fuerza solo para bloquearlo. Mientras el caballero rana lo dominaba, pensó que se había acabado. El caballero rana le dio una patada devastadora en el estómago, enviándolo a volar. Se estrelló contra una pared detrás de él, aplastándola en rocas. Pero de repente, el caballero rana notó que alguien estaba usando magia de apoyo. Desde el humo que se asentaba, se vio una silueta lanzando habilidades de curación y recuperación de maná. El caballero rana inmediatamente retrocedió al verlo. Arya y Goldie inmediatamente se apresuraron a ver cómo estaba Chris. Arya sabe que no pueden luchar frontalmente, pero Chris ya ha descubierto los planes del caballero rana. Arya preguntó cómo sabe tanto, a lo que él no respondió y aclaró sus profesiones.
Ella inmediatamente sacó su bolsa mágica de mago de apoyo, sugiriendo que sería mejor esconderse y esperar el rescate, pero se enfrentan a un enemigo con una velocidad increíble. No pueden esconderse ni escapar. Sin embargo, ver a los gemelos fuertes morir antes fácilmente les hace perder el coraje para luchar. Al mirar a Arya y Goldie, supo que todavía tenían una oportunidad dadas sus habilidades. Sabía que si trabajaban juntos podrían derrotar a este monstruo, pero Brosh le dijo que todo se acabó por completo debido a la inmensa diferencia de nivel. Aún así, el rostro de Chris todavía ardía con la determinación de poner fin a esto. Al ver su expresión, Brosh pensó que Chris podría tener un plan. Arya entendió lo que estaba planeando y expresó su confianza en su juicio. Mientras tanto, Goldie pensó que este plan era una locura ya que se enfrentaban a un monstruo fuerte. Aún así, Arya sabe que de todos modos no podrían escapar dada la velocidad del enemigo. Goldie estuvo de acuerdo, pero cree que los usará como escudos si las cosas empeoran. En el edificio de la asociación se presentó la lista de las personas que fueron internadas en el hospital. Jin miró la lista preocupándose de que esto pudiera amenazar su posición. Y además de eso, el gremio elfo y el consorcio dorado fueron personas problemáticas que quedaron atrapadas. Pero en particular, le preocupa más que arrastraran a la hermana del joven heredero del consorcio dorado. Al ver que su teléfono no dejaba de sonar, decidió ponerse en contacto con la asociación. Cuando contestó el teléfono, recibió la noticia de que Chris también estaba adentro. Pensaron que ahora era una buena oportunidad para deshacerse de él, pero Jin no estuvo de acuerdo ya que tenían que rescatarlos junto con Goldie. Resulta que el que estaba al otro lado de la línea era Lucas, diciendo que no tendrán que mover un dedo para matarlo. Luego decidió darle una sugerencia a Jin con una sonrisa malvada. Jin respondió de la misma manera después de comprender finalmente lo que Lucas estaba tratando de decir. De vuelta en la cancha de baloncesto, Chris y Brosh estaban discutiendo técnicas y estrategias de batalla. Entonces, Brosh lo regañó enojada al notar un problema en su forma de pensar. Ella dijo que su enojo es razonable porque Chris casi muere y Brosh fue regañado en el inframundo. Ella dijo que él podría saber mucho sobre aventureros, pero su comprensión de los conceptos de combate es vaga. Dado que solo tiene nivel 3, Brosh le preguntó por qué podía derrotar a los monstruos jefes del mismo nivel. Esto hizo que Chris se diera cuenta de que, de hecho, existe una enorme brecha de poder entre los monstruos de élite y los jefes. Realmente no lo venció, sino que simplemente tenía fuertes habilidades y algo de suerte. Brosh luego le dijo que era natural que se sintiera engreído después de convertirse repentinamente en un aventurero. De regreso al presente, Brosh continuó bloqueando los ataques del Caballero Rana. En el peor de los casos, su batalla con el Caballero Rana ahora podría llevarle a la muerte. Añadió que un equipo con un nivel promedio de 5 no tiene posibilidades de ganar contra un monstruo con una fuerza real por encima del nivel 9. Luego le preguntó qué diablos estaba pensando en ese entonces cuando provocó al Caballero Rana. El Caballero Rana continuó avanzando con su ofensiva. Mientras tanto, Arya usó sus habilidades para manipular objetos y distraer al enemigo. Recuerda haber dicho que su profesión es la clase de apoyo más débil, pero Chris dijo que solo necesitaba una distracción. Entonces, a pesar de las incertidumbres, Arya estuvo de acuerdo con su plan y decidió usar sus habilidades para distraer al enemigo. Mientras tanto, Brosh le pidió disculpas por no poder bloquear todos los ataques, pero al mirar al enemigo pueden sentir su ansiedad de que esté a punto de perder la cabeza. No existen estándares claros entre los niveles de aventura, todo solo puede ser resumido y categorizado por quienes vinieron antes. En su sistema actual, las diferencias de nivel entre aventureros de la misma clase resultan en mejoras notables en las habilidades principales. Por ejemplo, se pueden ver claramente los aumentos en la fuerza y la velocidad observados en la visión del Yin Yang. Entonces, cuanto mayor sea la diferencia, más difícil será vencer al oponente. Y en la teoría de la experiencia actual, una diferencia de 3 niveles hace que sea casi imposible para el aventurero de nivel inferior competir con el de nivel superior. Pero en el combate real también hay ventajas en las habilidades y una contrarrelación entre las especialidades de clase. Por ejemplo, si un personaje tiene mucha habilidad o velocidad, puede dominar a su oponente incluso si todos los demás atributos son iguales. Esta es la razón por la que les resulta difícil ganarle al Caballero Rana.
Hace una semana, Chris nunca hubiera imaginado enfrentarse a un monstruo de este nivel. Con esta diferencia de nivel, será destrozado instantáneamente si recibe un golpe directo. Pero solo se aplica a aventureros regulares, a diferencia de él, que tiene la habilidad de fuego infernal. Observó que el caballero rana no tiene piel dura, por lo que sus llamas definitivamente funcionarán. Lo más importante es que no conoce los efectos de las llamas ni la existencia de sus periodistas. Extendió sus manos pensando que también había otro tipo de llama. En un choque entre ejércitos, el bando más débil solo puede esperar a que actúe el fuerte. De repente, Chris recibió un golpe directo del ataque del caballero rana, pero para su sorpresa solo golpeó a un doble mientras el verdadero Chris estaba detrás. Aprovechó la oportunidad y arrojó sus llamas contra la rana, pero al ver que la rana se sacudió su armadura en llamas, Chris se preguntó si la rana sabía que sus llamas eran eternas. Sin embargo, notó que los movimientos del monstruo se estaban desacelerando. Esta es la oportunidad para que Arya y Goldie ataquen, pero Goldie de repente desapareció. Finalmente entendió sus tendencias manipuladoras de usar a los demás como escudo para protegerse a sí misma. Justo ahora incluso usó su habilidad para manipular a alguien para que recibiera el golpe por ella. Afuera, la niña le preguntó si no los iba a ayudar ya que ella también es una aventurera. Pero de repente, ella arremete contra ella, diciendo que está siendo molesta. Está completamente irritada cuando dice que solo le importa su propia supervivencia. También está frustrada y se pregunta por qué su hermano no ha llamado a nadie para salvarla todavía. Mientras tanto, una espada cayó al suelo. Luego comenzó a temblar como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. De repente, la espada voló directamente hacia las manos del caballero rana. Ahora Chris sabe que tiene que apuntar a la parte vital del enemigo, la cabeza. En el momento en que el caballero rana agarró su espada, su velocidad aumentó repentinamente. Chris no pudo esquivar el ataque por completo y fue golpeado. Se arrodilló en el suelo mientras el caballero rana se preparaba para atacarlo. De repente, los peluches de arriba lanzaron poderosos rayos hacia el caballero rana. Arya se apresuró a ver cómo estaba, a lo que él dijo que estaba bien ya que un periodista le bloqueó la espada. Mientras tanto, al escuchar que Doradito desapareció repentinamente, la rana inmediatamente se dio la vuelta. Luego miró en la dirección donde podía sentir a Goldie. Estaba pensando en ellos como insectos. 2 ya fueron eliminados y solo quedan 2. Luego, de repente, se lanzó hacia adelante para perseguir a Goldie, dejando a Arya y Chris solos. Al ver esto, Arya entró en pánico y preguntó si Chris aún podía moverse. Le dijo que no entrara en pánico mientras cerraba los ojos y se concentraba. Luego abrió lentamente los ojos, concentrándose en su nueva habilidad. Recordó la práctica cuando no podía liberar su habilidad. Brush luego le dijo que estaba usando sus habilidades incorrectamente, a lo que le preguntó por qué. Se reveló que su llama original era la primera chispa del fuego del infierno, que no puede extinguirse. Y su fuego mejorado son Hellfire Embers, nacidos de las almas como combustible mientras apuntaba a la rana. Chris contuvo la respiración mientras intentaba usar la habilidad Hellfire Ember, por lo que un cepillo enojado lo golpeó en la cara. Ella dijo que es por eso que lo llama un nerd obsesionado con la teoría, ya que el uso de habilidades depende de la magia de su cuerpo. Desesperado, Chris se pregunta por qué funcionó la primera vez que lo hizo así. Luego le dijo que usara la coordinación entre maná y habilidad. Su cuerpo debe guiar la canalización del maná para liberarlo, completando el proceso de ejercer poder. En su caso, debe pensar en cómo se sintió cuando liberó por primera vez la primera etapa de las llamas. Pero al ver que no progresa, Brush hizo todo lo posible por ser paciente con él. Mientras se preguntaba cómo se podía ver el alma, Chris se levantó y miró hacia adelante. Pensando que el maná es el motor de la habilidad, entró en una habitación oscura. Hizo lo mejor que pudo y encontró ese motor dentro de esa habitación. Cuando finalmente lo encontró, supo que tenía que encender el fuego. Tras la activación, maná negro surgió desde el interior de esa habitación. Sin embargo, todavía no pudo liberar su Hellfire Ember a pesar de hacerlo y se desplomó. Arya gritó preocupada y le preguntó qué pasaba. Mientras tanto, Chris sintió que instantáneamente consumía más de la mitad de su maná. Recordó el consejo de su pincel de nunca dejar que esta habilidad consumiera todo su maná. Resulta que no solo consume maná, sino que lo quema todo. Ahora que se dio cuenta, Chris abrió los ojos. Ante él, vio cómo todo en su visión cambiaba.
Ahora puede ver al caballero rana que perseguía a Goldie. Es claro en sus ojos, como si el caballero rana se volviera transparente cuando pudo ver su alma. Mientras se acercaba a Goldie, este último usó su habilidad para manipular a la chica y hacer que ella recibiera el golpe por ella. Mientras ella gritaba desesperadamente pidiendo ayuda, Chris temblaba mientras intentaba activar con fuerza su habilidad. Apretó los dientes cuando Hellfire Ember comenzó a arder salvajemente. Al lado de Goldie, la niña cayó al suelo mientras ella se quedaba quieta. Black Embers comenzó a consumir al caballero rana mientras lanzaba una poderosa espada dirigida hacia Goldie. Pero en poco tiempo, las brasas del fuego infernal comenzaron a consumir todo su cuerpo. Apretó los dientes mientras las llamas devoraban lentamente su propia existencia. Pero Chris continuó activando esta habilidad. Puede ver su maná ardiendo rápidamente. Aún así, era lo suficientemente poderoso como para incinerar casi instantáneamente el alma del caballero rana. Solo un poco más, y las llamas del infierno finalmente extinguirán su alma. Mientras lo mantenía, Chris pensó que quería usar estas llamas para quemar a sus enemigos. El caballero rana comenzó a convertirse en cenizas mientras las brasas de la llama del infierno lo consumían. De repente, Brush llamó preocupado a Chris para que dejara lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando finalmente sintió la reacción violenta de usar una habilidad tan poderosa. También empezó a devorarlo. Se arrodilló en el suelo haciendo una mueca de dolor cuando Brush le dijo que ella ya le advirtió que no agotara su maná. Arya estaba completamente sorprendida, preguntándose quién es realmente Chris por usar una habilidad de llama tan poderosa. Brush le dijo que cortara rápidamente su maná, o de lo contrario se quemaría. Solo entonces las llamas comenzaron a disiparse de sus manos. Arya inmediatamente se arrodilló para ofrecerle tratamiento a Chris. Pero para su sorpresa, descubrió que no puede restaurar su maná. Mientras tanto, el sistema les notificó que el caballero rana había sido derrotado. Luego, una columna de luz golpeó a Chris, lo que indica que subió de nivel al completar la misión. Pero luego se siente extraño porque no puede sentir nada. Mientras tanto, Brush suspiró al ver que Chris estaba bien. Lo que más la sorprendió fue que pensó que él era simplemente un tonto común y corriente con más conocimientos que la mayoría. Pero en el fondo parece poseer algo que no es ni blanco ni negro. Aunque no entendía lo que había sucedido, decidió simplemente ignorarlo. Mientras tanto, Goldie obtuvo lo que se merecía cuando gritó de dolor después de que le cortaron los ojos. Mientras lloraba con lágrimas carmesí, enojada exigió saber dónde estaba ese monstruo. Cuando preguntó si había alguien que pudiera ayudarla, la niña se levantó en silencio y se fue. Ella maldijo con frustración y desesperación al ver que nadie acudió a rescatarla. Mientras tanto, el sistema lo felicitó por sobrevivir y le dio un acuerdo. Mientras hacía clic en el panel, dijo que nunca esperó que realmente sobreviviría, pero luego el sistema le advirtió de un error. La princesa rana está furiosa debido a la muerte del caballero. De repente se sintió una energía poderosa y todos quedaron sorprendidos. Todo el lugar comenzó a temblar ante la entrada de una anomalía. El humo salió del edificio y se extendió hacia Arya y Chris. De allí surgió una princesa rana de nivel 13, completamente enfurecida mientras los miraba. La princesa rana se ha convertido en un enemigo y el objetivo de la misión de recibir el beso de la princesa fue un fracaso. Mientras tanto, Jin se preguntaba por qué la gente de la asociación no había llegado todavía. Oji, el presidente del consorcio dorado, se puso de pie mientras esperaba a alguien. Llegó un hombre musculoso llamado Red, a lo que Oji dio la bienvenida a su entrada. La princesa rana no perdió el tiempo e inmediatamente atacó a Chris y Arya. Continuó persiguiéndolos mientras los dos la evadían. Se puso de pie furioso mientras Chris revisaba a Arya, quien resultó herida. Brush entró en pánico y dijo que estaban condenados porque se toparon con un error. Apretó los dientes, pensando si tan solo pudiera usar Hellfire Embers. Sin embargo, ya no puede sentir el maná de sus manos por mucho que lo intente. La inminente princesa rana los miró, mientras Chris miraba ansiosamente al monstruo. De repente, la silueta de un hombre apareció y atacó a la princesa rana. Sus golpes asestaron golpes sólidos al monstruo, mientras el humo se elevaba a su alrededor. La princesa rana no pudo soportar un ataque tan poderoso y cayó al suelo. Era rojo, ganándose la admiración de Chris mientras mostraba su pura fuerza bruta. Luego les preguntó si eran del grupo dorado, a lo que dijeron que no. Entonces vieron al asistente de Goldie corriendo frenéticamente hacia ellos. Red luego le preguntó si era del grupo dorado,
a lo que ella informó que la joven estaba allí herida. Arya luego preguntó si no deberían limpiar la mazmorra primero antes de buscarla, a lo que él respondió que no era su misión. Luego salió corriendo para buscar a Goldie, sorprendiéndolos a los dos. Incluso la princesa Rana se sorprendió por la actitud de quien de repente la atacó y se fue. Se enfureció mientras Arya y Chris lo miraban. Enojada, la princesa Rana comenzó a perseguirlos a los tres para desahogar su ira. Mientras tanto, Red finalmente llegó a la posición de la joven. Luego se presentó como el aventurero encargado de rescatarla, pero en lugar de gratitud, solo recibió una reprimenda de ella por tardar demasiado. Mientras tanto, se vio a la rana todavía persiguiéndolos a los tres. Entonces, Red de repente aterrizó entre ellos y sorprendió a todos. Luego, sin esfuerzo, pateó al monstruo y lo envió al suelo. Luego los elogió a los tres por durar tanto tiempo a pesar de ser aventureros de bajo nivel, cabreándolos. Pero para darles alivio, se adelantó y preguntó la situación para poder lidiar con el monstruo. Lo enfrentó con la confianza de poder eliminar un error de tal nivel. Comenzó a emanar una energía poderosa mientras se preparaba para la pelea. Se acercó sin miedo a la princesa Rana para enfrentarla. Su única patada abrió un arco carmesí en el aire mientras la princesa Rana lo perseguía. Luego se dio la vuelta cuando la cabeza de la rana fue abrumada por la fuerza de su patada. Así, la princesa Rana es derrotada. El portal abrió la misión de defensa del reino y fue un fracaso. Luego se volvió hacia Chris y se refirió a él como el error final, preguntándole si fue él quien eliminó el error anterior. Luego dijo que un principiante de nivel 5 que puede hacer tanto es diferente de los demás, pero recordó que tuvo que luchar desesperadamente usando el poder del sistema para derrotar apenas al caballero Rana. De repente, Red preguntó cuál es su profesión. También se preguntó por qué su habilidad de percepción de segunda etapa no puede trascender su profesión. Incluso Arya se pregunta cuál es su profesión y piensa que el misterio ahora puede resolverse. Pero Brosh le dijo que nunca debía hablar de eso incluso si lo mataba a golpes. De repente, Brosh le dijo que corriera, a lo que le preguntó dónde. Luego vieron que el portal de salida se abría justo delante de ellos. Luego corrieron hacia la puerta mientras planeaban escapar una vez afuera. Pero antes de que pudiera salir, Red lo detuvo. Luego dijo que el protocolo de emergencia del portal estándar de la industria dicta que deben compartir el botín para contribuir a la lucha. Arya no tuvo ningún problema con eso y dijo que simplemente le preguntará su nombre una vez que salga. Mientras tanto, Red lo instó a darse prisa, ya que se dividirán el botín de la incursión de monstruos. Chris obedeció y se acercó, pensando que esta gran cantidad de botín podría haberse distribuido equitativamente si no fuera por la muerte de muchos. Pero Red pareció notar su vacilación y le aseguró que estaba bien quedarse con el botín. Añadió que incluso superará el umbral del nivel 10 con estos botines, a lo que Brosh preguntó cuál es el umbral del nivel 10. Chris explicó que la mazmorra de rango E es de nivel 5 a 1, el rango D es del nivel 9 al 5. A y B siguen el mismo patrón, excepto que C es para el nivel 10. También se reveló que las mazmorras de nivel C son conocidas por tener errores frecuentes. Es por eso que los aventureros rara vez las cruzan. Con esto, Chris quedó convencido de compartir estos botines para poder hacerse más fuerte. Así es, apretó el puño pensando que no tenía sentido estar indeciso. Ya ha tenido suficiente con el sentimiento de impotencia. Pero luego, Red se disculpó aunque reconoció su prometedor futuro. Brosh no pudo evitar la sensación de que Red huele a muerte. De repente agarró el rostro de Chris, sorprendiéndolo. Luego lo apretó con fuerza, haciendo que su cabeza explotara. Dejó caer el cuerpo sin vida de Chris al suelo, pensando que era una lástima matarlo. Arya y las dos chicas lograron salir del portal con la ayuda de Red. La asociación pidió un segundo, pero el guardaespaldas la detuvo debido al estado de Goldie. La peli verde estaba a punto de hablar cuando Arya la detuvo enojada. Esta última quedó devastada cuando la asociación la vio en busca de ayuda. Luego se pregunta por qué Red y Chris aún no han salido del portal. De repente resonó un informe que decía que el noble fue rescatado y que Red todavía estaba dentro. Jin suspiró aliviado, pensando que era el final del asunto. Con una mano en la barbilla, pensó que habían logrado eliminar el número de Waste Adventurers. La enfermera informó al médico que la muerte de los cadáveres se remontaba a casi un año atrás. Jin pensó en la investigación desde el cuartel general, pensando que no estaría en problemas por culpa de Lucas.
Mientras tanto, dentro del portal estaba el cuerpo de Chris con la cabeza decapitada. Red miró fijamente a la persona frente a él con la mano levantada. Un panel del sistema apareció frente a Brush mientras el cadáver de Chris caía al suelo. Le advirtió sobre el fracaso de la misión y el sistema se reiniciará después de que la vida del jugador disminuya. En el mundo de los demonios, una figura estaba confundida mientras le decía al otro que debían mantener a Chris con vida. La otra figura le dijo que lo olvidara ya que siempre hace un alboroto. Sus caóticas discusiones continuaron mientras debatían quién ocuparía el lugar del cuerpo de Chris por un momento. De repente, su cuerpo sin vida comenzó a crepitar con un humo azulado. La entidad poseyó el cuerpo de Chris, desatando de repente un poder que sorprendió a Red. Se giró sorprendido, preguntándose por qué podía moverse incluso con la cabeza cortada. El cuerpo de Chris comenzó a moverse por sí solo, emanando una poderosa energía azulada. Intensificó aún más la energía que liberó, lo suficiente como para hacer retroceder a Red. Con una abrumadora sensación de presión, la entidad le dijo a Brush que trajera a Chris al inframundo mientras él detenía temporalmente su muerte. Incluso se burló de Brush por sentirse sentimental por Chris. Con esto, Brush inmediatamente obedeció y trajo su alma de regreso al inframundo. El humo azulado comenzó a tomar forma sobre su cabeza, sorprendiendo a Red. En poco tiempo, la entidad pudo hacer que le volviera a crecer la cabeza mientras miraba a Red con confianza. En el inframundo, el alma de Chris fue sellada temporalmente para evitar una muerte verdadera. Brush recordó que solía mostrar repetidos estallidos de fuerza de voluntad en momentos críticos de la vida o la muerte. Mirándolo, pensó que sus comportamientos contradictorios no terminaban ahí. Nunca mostró ninguna emoción por la muerte de sus amigos, pero estaba enojado con esos extraños. Además se preguntó de qué lado está el verdadero él. Ella apretó los dientes y se dio cuenta de que el tiempo se acaba. Rápidamente lanzó un hechizo para mantener viva su alma en cierto sentido. Al quitarle los sellos, comenzó a escapar humo de sus ojos y boca mientras recuperaba el conocimiento. Luego preguntó dónde estaba, a lo que Brush le dijo que algo grande había sucedido. Chris sabía que Red acababa de venir a matarlo y dijo que recordaba lo que había sucedido. Al mirarlo, Brush volvió a tener la sensación contradictoria. Después de mirar hacia abajo antes, de repente mejoró su estado de ánimo. Chris explicó además que Rojo era solo un peón al que se le ordenó eliminarlo. Sabía que el que estaba detrás de esto debía tener una razón para hacer todo lo posible solo para matarlo. Luego preguntó qué debería hacer ahora y si aún puede regresar. Pero antes de seguir preguntando, Brush le instó a colocar primero la cabeza. Luego le dijo que había pasado por alto el sistema la última vez que murió inesperadamente, pero esta vez se supone que el sistema lo considerará un fracaso y morirá directamente. Sin embargo, alguien lo está ayudando a retrasar la hora del sistema. Fue la entidad que poseyó su cuerpo y actualmente está disfrutando de una batalla con Red. Al enterarse de su situación, Chris le preguntó a Brush qué debía hacer para la segunda prueba. De repente aparecieron innumerables paneles de misiones cuando ella reveló que él debía completarlo todo. Los paneles mostraron innumerables ejercicios para su rutina diaria que fortalecerán su cuerpo. Al mirarlo, Chris descubrió que se trata de varios métodos para lidiar con diferentes enemigos. Brush luego sonrió y dijo que ahora presentará a su nuevo entrenador. Chris preguntó si su nuevo entrenador era algún fantasma del inframundo, pero cuando el aire cambió, no pudo evitar comentar que la escena le resultaba familiar. Las cadenas comenzaron a sonar cuando sus nuevos vagones comenzaron a entrar al lugar. Ahora, frente a él había un par de puertas imponentes del inframundo. Una mano asomó por la puerta cuando se abrió. Luego se sorprendió cuando Brush le preguntó si los recordaba. Estos chicos resultaron ser sus viejos conocidos. Sus ojos brillaban con una energía aguda y cortante mientras miraban hacia adelante. Chris sabía que el entrenador no era otro que la impermanencia blanca y negra.